Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar este momento para compartir con los que alcancen a escuchar un mensaje que el Señor Jesucristo dejó. Y este mensaje tiene mucho que ver con el día de ayer. Creo que muchos sabemos que el 14 de febrero muchas personas lo celebran el día de San Valentín, pero lo que nosotros hacemos al hablar de este mensaje que trata del amor, pero del amor de Dios, lo hacemos porque también la palabra de Dios dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Algo que todos tenemos en común y que todos sabemos es que un día vamos a morir. Otra cosa que todos tenemos en común es el pecado. Todos tenemos pecado. Hay personas que llegan a decir que no tienen pecado porque ellos no creen en Dios, o creen en Dios pero en otro Dios diferente. Hace un momento estábamos hablando con una muchacha y decía que ella creía en Dios. Y decía que su Dios era el mismo Dios de nosotros. Pero al momento de que le estábamos hablando de nuestro Dios, de la Biblia, ella decía que ella no creía en eso. Yo le digo, entonces, no es el mismo Dios. Tu Dios no es el mismo Dios de nosotros. Tu Dios es un Dios que tú has fabricado en tu mente, y nuestro Dios es el Dios que no es fabricado, ni es creado. Es un Dios que ha existido desde la eternidad. Ese Dios que creó al ser humano, que creó todo lo que podemos ver, aún aquello que no podemos ver, así sea un ave, un árbol, el bebé en el vientre de su madre. Algunos podrían decir y pensar que el bebé simplemente se está formando en el vientre de su mamá, porque pues así tiene que pasar, pero realmente no. Según la Biblia, el que forma en el vientre de la madre a ese bebé, pues es Dios. Lo está formando con sus manos. Y no es porque digamos que literalmente Dios tiene manos, ¿no? Pero Dios lo está formando en el vientre de su madre. Entonces, todo lo que podemos ver y aun aquello que no podemos entender fue creado por Dios. Aquello que no podemos ver, por ejemplo, los ángeles, algunos podrían decir, yo no creo porque nunca lo he visto. Bueno, no. Y de eso habla la Biblia y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, cuando creemos en Dios sin haberlo visto. De hecho, eso fue lo mismo que Jesús le dijo a Tomás, cuando Tomás dijo, ¿sabes qué? Pues yo no voy a creer a menos que yo vea a Cristo y pueda tocarlo. Entonces, la fe es eso, ¿no? Y de hecho Cristo dijo, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Entonces, es muy importante que el mensaje se predique, y se predique a toda la gente, porque la misma palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es algo que podemos entender al momento que una persona escucha algo que tenga que ver con Dios, o algo que lo confronte y le esté señalando y poniendo al frente lo que Él es y lo que Él ha hecho. Cuando pasa esto, lo que hace la gente es irse para no escuchar. Pero ¿sabes algo? Yo no vengo aquí para tratar de convencer a alguien. Yo quisiera poder convencer a alguien porque realmente yo no quiero que nadie vaya al infierno. De hecho, la misma palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie vaya al infierno. Pero algunos lo plantean de esta manera y dicen, pues realmente yo no quiero creer en Dios, no me interesa creer en Dios, pero a la vez culpan a Dios de aquellas cosas malas que les han pasado. Pero si no existe Dios, para esas personas, ¿por qué culpan a Dios en el que no existe? ¿Es algo contradictorio? O también podría ser que no es que no crean que Dios no existe, solo que están enojados con Dios por algo que les pasó. Pero si la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, lo menos que merecemos de parte de Dios es la muerte. No merecemos algo mejor. Todo aquel que está escuchando sabe que es un pecador igual que yo. Toda persona que está escuchando en este momento sabe que es un pecador. Sabe que ha mentido, sabe que ha fornicado, aquel que ha fornicado, sabe que ha adulterado, aquel que ha adulterado, sabe que ha asesinado, aquel que ha llegado a odiar, porque la misma palabra de Dios dice que aquel que odia es un asesino. Y la misma palabra de Dios dice que aquel que ve a una mujer con deseos pecaminosos equivale, o con lascivia, equivale que ya tuvo relaciones sexuales con aquella persona. Cualquier hombre que vea a una mujer con deseos y mujer que ve a hombre con deseos. O cualquiera que vea a alguna persona con deseos, equivale que ya cometió adulterio. O probablemente algunos llegarán a decir, no, pues yo no he visto jamás a una mujer con deseos. O algún hombre, yo nunca he visto a una mujer con deseos, o alguna mujer nunca he visto a un hombre con deseos. Ok, probablemente no. Aquel que nunca ha visto a una mujer con deseos es homosexual, y aquel que nunca ha visto, aquella que nunca ha visto a un hombre con deseos es una lesbiana. Aún eso es pecado. Y todos hemos quebrantado la ley de Dios, los mandamientos. Y en ese momento, como te decía, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Realmente yo no puedo convencer a nadie. Pero esto se tiene que predicar. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez. No importa en qué crea, no importa. De hecho, Dios no va a detener lo que Él ha establecido solo porque haya un grupo de personas que digan, yo no creo en Dios, yo vivo mi vida como me da mi gana porque no creo en Dios. No importa, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero aún así irás delante de ese Dios en el que no crees. Y darás cuenta, todos hemos pecado y probablemente todos conocemos y hemos visto y escuchado que existen 10 mandamientos. Pero en la Biblia no solamente hay 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Solamente imagínate, si Dios nos juzgara con un mandamiento, quedamos reprobados. Quedamos reprobados. La misma palabra de Dios dice que cualquiera que diga obedecer todos los mandamientos, pero quebranta uno solo, se hace culpable de haber quebrantado toda la ley. Entonces la pregunta sería en este momento, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha mentido? ¿Sabes algo? Si hubiera uno que dijera, yo no he mentido. Bueno, estás mintiendo. Porque has mentido. Y no es que yo te conozca, ni que sea profeta, ni que sea Dios. Todos hemos pecado y tú sabes que has pecado. Y todo aquel que no quiere saber ni escuchar nada de Dios, odia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es triplemente santo y tú y yo somos pecadores. Y continuaremos pecando todo el tiempo hasta el día de nuestra muerte. Algunos probablemente podrán decir, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Si todos pecamos,
y la paga del pecado es muerte, y todos moriremos, y como todos hemos pecado, iremos al infierno. ¿Qué haremos? Si ni aún las obras salvan. Bueno, la palabra de Dios, la misma Biblia, dice en Juan, capítulo 3, 16 en adelante, y de hecho también en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Quién es el único que nos puede llevar a la vida eterna? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo, no hay otro. No hay nadie más que te pueda llevar al Padre. No hay ningún apóstol, no hay ni un profeta que te pueda llevar a Dios. No hay ni un sacerdote, ni un papa que te lleve delante de Dios. No hay ni un otro puente que te acerque a Dios, que te lleve al Padre, sino el único puente que nos lleva a Dios, según la Biblia y según Juan 14:6, que dice: Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo. No lo dijo nadie más, lo dijo Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único que te lleva a la vida eterna. ¿Por qué solamente Él y no algún otro santo? Bueno, porque los santos no murieron por ti en la cruz del Calvario. Ni un santo va delante de Dios y puede estar delante de Dios y hablar con Él. Ni un santo. Nadie puede interceder y rogar por ti para que seas salvo delante de Dios, directamente delante de Dios, sino solamente el Hijo de Dios. Nadie conoce a Dios sino solamente el Hijo. Entonces, no hay nadie en el mundo que pueda perdonar tus pecados. No hay nadie en el mundo que te pueda hacer acepto delante de Dios, sino solamente el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca le hizo mal a nadie, nunca cometió pecado, jamás le deseó mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, muriendo por pecadores. Es decir, Cristo es el sustituto del pecador. Por ejemplo, según Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, 16 en adelante dice: de hecho, ahorita que tengo aquí preparado, ya lo tenía preparado, un capítulo que viene en Isaías. Y es muy bueno. Y habla de lo que Cristo padeció. Esto es una sombra de Cristo. Y fíjate, en el capítulo 53, 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz,
intercambio fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por donde mejor le pareció, cada quien se apartó. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Fíjate, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? Dios quiso quebrantarlo. Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, aún Cristo rogó por aquellos que lo estaban golpeando, que lo estaban haciendo mal, que le estaban deseando lo peor. Él rogó por ellos. Ahí nos damos cuenta cuán grande, infinito es el amor de Dios para con nosotros los pecadores. De hecho, en Romanos 5:8 también dice, y si tienes Biblia lo puedes buscar, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún, tú hoy eres pecador igual que yo, y vas a continuar pecando, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Fíjate, también hay otro texto que de hecho es muy famoso, muy conocido, creo que en todo el mundo, y muy pronunciado, muy usado por predicadores, que viene en Juan capítulo 3, 16 en adelante. Y creo que muchos lo conocen, pero ¿sabes algo? El conocer la Biblia no te garantiza que por conocerla vayas a ir al cielo. Hay muchos teólogos que son ateos, no creen en Dios. El ser teólogos no los va a salvar. Muchas personas pueden creer que por ir a la iglesia, por eso ya son hijos de Dios, y que solo por cumplir irán al cielo. Dios no necesita nuestras obras. Dios no necesita para Él ser más Dios que nosotros asistamos a una reunión en la iglesia. Él no necesita nada de nosotros, nada. También no debe de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es un mandamiento, pero Dios no lo necesita. De hecho, el día de reposo, un día de la semana, el domingo, no es porque Dios lo necesite. Es un día para que el humano descanse en Dios. Entonces, fíjate, en Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya era desde antes, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los humanos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que aborrece, odia y no quiere saber nada de Dios es porque él sabe que es un pecador, odia a Dios. Pero ¿sabes algo? Este sentir es recíproco. Dios odia el pecado y aquel que practica el pecado, y el pecador odia a Dios porque Dios es triplemente santo. ¿Y sabes algo? Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, entonces llegamos a la conclusión que lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad. Algunos dirán, no, yo no creo que ese sea Dios en el que yo creo. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo Dios mostró su amor para con nosotros según Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué dice Isaías 53? ¿Quién fue el que castigó al Hijo, según el profeta Isaías? Dios. Entonces, Dios odia el pecado, porque creo que en este momento muchos podrían tener en su mente la frase que dijo un hinduista llamado Gandhi, y él dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, aquí hay algo raro, porque Salmo 7:11 dice algo diferente. Fíjate, y si tienes Biblia lo puedes buscar, te lo voy a decir textualmente como lo dice aquí. Fíjate, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmos 7:11. Algunos dirán, ¿pero cómo? Si Dios es amor. Dios es amor. Ese solamente es uno de los atributos de Dios. Pero el amor no solamente es Dios. Dios es santo, es justo, aborrece el pecado, es amor. Y es inmutable. Él no va a cambiar solo porque un grupo de personas piensen diferente y digan, bueno, yo no creo que Dios odie. Bueno, Dios odia el pecado. Por eso es que te decía hace un momento, muchos podrían decir, bueno, yo no creo en ese Dios. Bueno, ese es el único Dios verdadero y el único Dios que salva, que da la vida eterna. Es el único, no hay otro. Porque muchos podrían creer y aferrarse a creer en un Dios que solamente es amor. Y el momento de la muerte darte cuenta que en el Dios que estaba oyendo no era el Dios de la Biblia. Muchas personas probablemente que están aquí podrían hablar y tener una labia con mucha miel, con mucho amor, pero están hablando de un Dios falso, de un Dios que no es bíblico, de un Dios que tolera el pecado. No importa quién tú seas, no importa cómo vivas, no importa que trates mal a los demás, no importa que no haya un cambio en tu vida, no importa que no seas una nueva criatura, aún así ese Dios te sigue amando. No ocupas dejar tu pecado
para que ese Dios te ame. Aún con tu pecado, te sigue amando. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, aborrece el pecado, y la misma palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Es decir, todo aquel que dice creer en Cristo, pero no hay un cambio en su vida ni en lo más mínimo, no cree en Dios, no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, y si muere irá al infierno. Esto es duro, pero es la verdad. Yo podría engañarte y mentirte diciendo, no importa, vive como tú quieras, aún así Dios te ama. ¿Sabes algo? Yo sería un mentiroso, y lo único que estaría haciendo es empujarte al infierno con mis mentiras y estar creando otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero lo que sí te puedo decir, y esta es la buena noticia, es que la palabra de Dios, como te decía en Juan capítulo 3, 16 en adelante, dice que el que cree en Él, en Cristo, tiene vida eterna. El que cree en Él. La palabra de Dios dice que Él vino, fue castigado como el peor de los pecadores. Según la palabra de Dios dice que Él fue pelado. Fue pelado, según Salmos 22, creo, ¿no? En Salmos, lo puedes buscar en Salmos 22. Fue traspasado, dice el profeta Isaías. Entonces, Él fue desfigurado, no parecía un humano. Después de haber sido despedazado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para que tú el momento que mueras y vayas al juicio, según Hebreos 9:27, no seas desamparado. Es decir, Cristo es el sustituto de nosotros los pecadores, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Al cielo no va la gente buena, al cielo van pecadores arrepentidos, pecadores que de verdad han puesto su confianza solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este momento podría haber personas que digan, bueno, pecadores arrepentidos, bueno, qué hipócritas, ¿no? No es que sea hipócrita. Si tú crees, al decir creo en Dios y te consideras un hipócrita, debes dejar de ser hipócrita, porque la hipocresía no te va a llevar al cielo. La hipocresía te va a llevar a un lugar, y es al infierno. Ni un hipócrita va a ir al cielo diciendo, creo en Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero nunca hay un cambio en su vida. Sigue siendo la misma persona. Aquel que dice creer en Dios, pero no hay ni un cambio, irá al infierno. Aunque lleves 50 años en la iglesia, no irás al cielo. Tienes que nacer de nuevo. Según como Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, vaya que él sabía mucho de la Escritura. Pero Cristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Algunos de los que están aquí podrían decir, yo llevo años en la iglesia. Yo conozco de la Biblia. Como una persona que nos dijo ahorita que le estábamos predicando el Evangelio. Yo estudié teología. Yo estuve en un seminario, pero hoy en día está apartada de Dios. Bueno, ¿de qué sirve que hayas estudiado teología, que conozcas de teología, que conozcas de la Biblia, que conozcas de historia bíblica? ¿De qué sirve? Todo tu conocimiento, todas las cosas o todo el tiempo que fuiste a la iglesia y que duraste ahí, al momento de que mueras, si mueres sin Cristo, todo tu conocimiento y tus buenas obras irán junto contigo al infierno. No hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para ir a la vida eterna. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores como tú y como yo vayamos a la vida eterna, no es que vayas diario a la iglesia, no
no es que hayas sido bautizado, no es que te sepa los mandamientos de memoria, no es que hayas hecho tu primera comunión, no es que tu papá sea un pastor, no es que seas líder de alabanza en alguna iglesia, no es que tú seas un pastor. Si tienes mucha soberbia y dices, no, yo voy al cielo porque soy pastor, y llevo años siendo pastor, y tengo muchas iglesias plantadas por el mundo, eso no te salva. Pon tu confianza solo y únicamente en Cristo. Tus obras no te van a salvar. No importa que sea tu tío, un sacerdote, el papa, algún santo, no importa. El único que te lleva a la vida eterna, según la Biblia, según Juan 14:6, según Cristo, es Cristo. Porque en Juan 14:6 Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que decimos muchas veces, y podrás ver hasta en Facebook probablemente muchas veces, solo Cristo salva. Que si hay hipócritas que dicen ser cristianos, claro. Que si hay personas hipócritas que dicen llevar tiempo en la iglesia, claro, hay hipócritas. Y si no cambian, morirán e irán al infierno. Y todo lo que hicieron, todo el tiempo que duraron estudiando la Biblia, de nada les servirá. Si no está solo y únicamente su confianza puesta en Cristo, irán al infierno. Ve hoy a Cristo. La palabra de Dios no solamente dice que murió, sino la misma palabra de Dios dice que después de haber sido bajado de la cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de los pecados de aquellos que han creído. Y si has creído, fíjate, se levantó, se le apareció a más de 500 personas. Así que no tenemos excusa para decir, ¿quién lo vio? Nadie lo vio. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Así que no podemos decir, nadie lo vio. Aún la misma historia separa el antes y el después de Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Algunos dirán, ¿los menos malos? No. La palabra de Dios dice que no hay imposibles para Dios. El peor de tus pecados, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. El peor. No hay ni uno de tus pecados que Cristo no haya perdonado. Pero si tú realmente has creído en Cristo, no serás la misma persona, sino tu vida cambiará. Serás una nueva criatura. Y el pecado que amabas, aborrecerás. Cuando verdaderamente hayas creído y conocido al verdadero Cristo y al verdadero Dios. Dios te bendiga.